Seguro que el nombre de Santiago Bernabéu te suena bastante familiar, ese nombre que lleva uno de los estadios con más historia dentro del fútbol. Pero esta persona, ¿qué hizo para que su nombre esté en un templo del deporte? Esta es la historia de Santiago Bernabéu, sus inicios como jugador de fútbol, hasta llegar a la presidencia del Real Madrid. Comenzamos. Santiago Bernabéu de Yeste nació en Albacete, España, el 8 de junio de 1895. Con solo 5 años se mudó a Madrid junto a sus padres y hermanos. Tras llegar a la capital de España, Santiago ingresó al Real Colegio Alfonso VII, donde tuvo su primer contacto con el fútbol. En aquel tiempo Santiago tenía una fuerte pasión por la música, pero tal fue su sorpresa con el fútbol, el cual sus hermanos mayores Antonio y Marcelo también practicaban, que dejó de lado su pasión por la música. En este colegio comenzó a jugar al fútbol. Si bien sus orígenes fueron como guardameta, pronto Santiago comenzó a alternar la posición de delantero centro en el equipo juvenil, posición que venía desarrollando en su última etapa antes de ingresar en el Madrid Fútbol Club, nombre como se le conocía en aquel entonces al Real Madrid. Su primer encuentro con el Madrid se produjo el 3 de marzo de 1912, en un partido amistoso frente al English Sports Club, anotando en el gol de la victoria en el 2-1, con tan solo 16 años. El jugador formó parte del equipo juvenil durante 3 temporadas, hasta que en 1914 debutó en un partido oficial. Rápidamente se convirtió en la referencia atacante madridista, formando una dupla histórica también con el jovencísimo René Petit. Pero tras el abandono de este jugador, Santiago asumió en solitario el protagonismo goleador, hasta conformar delantera con otros grandes jugadores del equipo, como con Manuel Posada. Después de varios años como gran estrella del Madrid, ocurriría algo impensado. En 1920 Santiago abandonaría el equipo, tras 6 temporadas con el club blanco, por motivos desconocidos, pero por rumores se sabe que fue por una discusión con la directiva. En este año Santiago se marcharía al club rival, al Atlético de Madrid, que en ese entonces tenía como nombre Athletic Club de Madrid. Se le conocería como la traición de Santiago Bernabéu, pero un año después volvería totalmente arrepentido al Real Madrid, pero lo haría nuevamente empezando desde abajo, debido a esta traición. Perdería su antigüedad como socio, y empezaría en el final de la cola. Cada vez empezó a tener menos protagonismo, debido a nuevos jugadores jóvenes del Real Madrid, y más aparte que Santiago estaba enfocado en la universidad. Durante su periodo en activo en el club, marcó 68 goles en 79 partidos, destacando como un jugador con estilo duro y efectivo. Dichos goles lo convirtieron en el máximo anotador histórico del club. Marcado por las lesiones que habían lastrado su carrera, Santiago Bernabéu se retiró del fútbol en 1927, al poco tiempo de licenciarse en Derecho, y conquistó un total de 10 títulos. Nunca ejerció como abogado, y prefirió continuar al frente del equipo de fútbol. En ese tiempo asumió un cargo como delegado y ayudante del entrenador, y un año después fue nombrado directivo. En 1929 asumió la secretaría de la Junta Directiva del Real Madrid, cargo que ocupó hasta 1935. En aquellos años se produjo el nacimiento de la Liga de Fútbol Española, con el objetivo de que fuera totalmente profesional, y su labor fue determinante para que la Liga Española naciera. Con el estallido de la Guerra Civil Española, Santiago se refugió en la Embajada de Francia durante 2 años, pues él era simpatizante de la seda. Posteriormente se exilió y meses después regresó, en pleno conflicto, para enrolarse en las filas del bando sublevado, donde figuró como cabo observador bajo el mando de Agustín Muñoz Grandes. Después de la guerra, Santiago regresaría a los cargos directivos del Real Madrid, que en aquellos años atravesó una complicada situación, al perder a la mayoría de sus mejores jugadores, y no contar con un estado ni sede social. Santiago Bernabéu contrajo matrimonio en 1940, con María Valenciano, con la que no tuvo ningún hijo. El 15 de septiembre de 1943, la Junta Directiva del Real Madrid nombró presidente a Santiago Bernabéu, debido a que le veían altas capacidades para dirigir al club merengue, y este se marcó como objetivo la construcción de un nuevo estadio, sanear la economía del club y profesionalizar la institución, y vaya que lo haría. En junio de 1944, formalizó la compra de unos terrenos anexos al antiguo campo del club para construir la instalación, y finalmente se inauguraría el nuevo estadio. Tú ya sabes cuál es, el estadio de Chamartín, a lo que hoy se lo conoce como el Santiago Bernabéu. Fue inaugurado el 14 de diciembre de 1947, con victoria frente a los belenses por 3-1, ante 70,000 espectadores. La junta del club cambió finalmente el nombre del estadio el 4 de enero de 1955, por el de Estadio Santiago Bernabéu. La primera etapa como presidente no fue del todo buena, al menos en lo deportivo, y Santiago Bernabéu sabía que tenía que empezar a fichar grandes estrellas. En 1952 se fichó un nuevo jugador, seguro tú lo conoces, Paco Gento, una promesa del Racing de Santander, pero el fichaje estrella sería un jugador argentino. Se dio en el festejo de los 50 años del Real Madrid. Se hizo un partido de conmemoración frente al Millonarios de Bogotá, club donde jugaba Alfredo Di Stéfano. Santiago Bernabéu se interesaría en él y haría todo lo posible por ficharlo, y al final lo conseguiría. ¿Cómo lo hizo? Bueno, hasta la fecha sigue habiendo debate. Algunos mencionan que fue una transacción ilegal y que Di Stéfano ya era propiedad del Fútbol Club Barcelona. Di Stéfano lideró al Real Madrid de los años 1950, con la consecución de los primeros títulos bajo el mandato de Bernabéu. La primera liga llegó en 1954, tras 21 años sin ganarla, con jugadores como Paco Gento, Luis Moloni, Puskás y por supuesto Alfredo Di Stéfano. El Real Madrid se convirtió en una de las potencias del fútbol español. Bernabéu fue uno de los impulsores en 1956 de la creación de la Copa de Europa de Clubes Campeones, esta que hoy se le conoce como la UEFA Champions League, donde los campeones de cada liga disputarían un título, el que les acreditaría como campeones de Europa. El torneo fue una idea de Gabriel Janot, periodista del equipo, que contó con el visto bueno de la UEFA, y Bernabéu fue uno de los impulsores como representante español en las distintas reuniones, así que desde un
inicio el Real Madrid estaría involucrado en la creación de esta competencia, de la cual el Real Madrid es el máximo ganador. El 13 de junio de 1956, el Real Madrid se proclamó campeón de la primera edición de la Copa de Europa, en lo que fue la primera de sus 5 Copas de Europa consecutivas, y debido a esto, el Ayuntamiento de Madrid le concedió la medalla de oro 11 días después. Por cierto, anteriormente subí el video de la historia de Joan Laporta, de cómo se hizo millonario y de cómo llegó al poder. Te dejo aquí una etiqueta por si no viste el video. La superioridad deportiva mostrada por el Real Madrid en los años 60, bajo las órdenes de Miguel Muñoz, fueron utilizados por la dictadura de Franco para dar una buena imagen de España al exterior. Este día no contó con el visto bueno de Bernabéu, quien pese a su historia en la guerra civil y su carácter conservador, mantuvo bastantes diferencias y se mostró más favorable a la restauración de la monarquía. Los encontronazos entre ambas partes aumentaron cuando Bernabéu otorgó el 8 de febrero de 1993 la insignia de oro al general israelí Moshe Dayan, en una época en la que Franco no reconocía el Estado de Israel. Finalmente, las diferencias se hicieron públicas en 1973, cuando Carlos Arias Navarro, alcalde de Madrid, se negó a recalificar los terrenos de Chamartín para que el Real Madrid pudiera sanear su economía y construir un nuevo campo en el barrio de Fuencarral. Lamentablemente, una enfermedad llegaría a Santiago Bernabéu, quien ya empezaba a avisar que buscaron un nuevo sucesor, pues Santiago Bernabéu tenía cáncer, y en 1978, Santiago Bernabéu fallecería, un golpe durísimo para el Real Madrid, y tras su muerte, se le consideró como el presidente más exitoso en la historia del Real Madrid, además de carismático. Luego de construir un legado imborrable, pasó de tener una crisis a conseguir 6 Copas de Europa y construir el Estadio Santiago Bernabéu. En los próximos días sacaré un video de la historia del Estadio Santiago Bernabéu y de todo el proceso de su construcción. ¿Sabías que el estadio fue bendecido por...? Bueno, mejor te lo cuento en el video. Recuerda suscribirte para que no te lo pierdas. Esto sería todo por mi parte. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente. Alabado por los madridistas y odiado por los que piensan que está matando el lado romántico del fútbol, es uno de los hombres más importantes dentro del mundo del fútbol, que casi pone en jaque a la UEFA y a la FIFA. Esta es la historia de Florentino Pérez. Florentino Pérez Rodríguez nació el 8 de marzo de 1947 en la ciudad de Madrid y se crió en una familia de clase media, sin demasiados lujos.